Hola, ¿qué tal? Aquí Argelus presentando Fenotopia Awakening para PC. ¿Cómo están, señores? Espero que tengan un excelente inicio de semana. En esta ocasión estamos sorprendiendo un poco por empezar a grabar otra vez los lunes, pero otra vez volvemos un poco a nuestro horario habitual, o a la rutina habitual, quisiera decir. Han pasado muchísimas cosas desde vacaciones prácticamente, y quisiera adelantar bastante, pero vamos a retomar un poco donde nos quedamos. Previamente, en Fenotopia, habíamos logrado avanzar bastante. Habíamos estado viendo que este es el mundo que nos habían estado ocultando, muy exclusivo, pero todo esto solamente es parte del camino para poder adentrarnos en lo que queda de la existencia y en la búsqueda del Fénix. Ahora, como muchos recordarán, hemos estado tratando de avanzar por esta ciudad llena de cyborgs y hablando de mucho sobre las herramientas y los peligros. Ah, ahí estás. Todos los peligros que conlleva la existencia de la tecnología sin control y sin cuidado. Y aquí debería de haber un enemigo, pero creo que ya habíamos pasado por ello. Así es, señores, esta vez no hice un run de práctica, solamente hice configuración de audio, así que esperemos que salga bien a la primera. Continuando, una vez que hemos estado dentro del contexto, pues ahora queda entender un poco más qué vamos a hacer o hacia dónde estamos. ¿Y dónde estamos? Bueno, previamente había estado trabajando bastante, pero por situaciones un poco fuera del control de todos que se llama COVID, pues me he visto en la necesidad de volver a hacer home office y es una ventaja y desventaja porque... Cosa de su madre. No, no. Es una ventaja en muchos sentidos porque ahora puedo estar trabajando y tener mejores horarios. Es una pequeña desventaja porque a veces el trabajo pues es un poquito más complicado que de costumbre. Pero nada en especial, nada estresante. O nada que debería de preocuparle a la gente. Después de todo, lo que nos interesa es progresar, avanzar y divertirnos un poco. Ahora, ¿cómo están, señores? Hay varios temas sobre el tintero, muchísimas cosas que estudiar, que analizar, que pensar y hay que tener cuidado con esto. A ver, aquí vas, aquí vas. Ah, me equivoqué. Ahora, ten cuidado. Ah, placa de identificación. Tuviste un destino muy cruel, amigo. Ah, penitas. Eso es. Hay que tener mucho cuidado porque aquí el ácido te puede matar muy feamente si no tienes cuidado. Vamos a echarnos una langosta porque no hay que perder la costumbre de la comida fina. Entonces, entre todos los temas en el tintero, hay un par que me gustaría destacar. En esta ocasión, más que nada, me gustaría hablar sobre el futuro y cómo lo estamos, no destruyendo, pero sí dejando de prestar mucha atención. Digo, estamos acostumbrados a no pensar mucho futuro, más en el tipo de crianza y mundo que vivimos, de pensar al momento, actuar al momento y hacer al momento. Pero, ¿alguna vez han puesto a pensar en su futuro? No en un futuro muy idílico, no en un futuro realista, como dicen, de planes a futuro en 5 años, sino en un futuro donde a ustedes les gustaría vivir. ¿Han podido construir o vislumbrar algo así alguna vez en su vida? Y está bien que contesten no, sí, quizás, eso te importa, aunque ese último no tendría sentido. Pero lo digo más en el sentido de que ¿han logrado alguna vez sentirse que están preparados para vivir en el futuro o es el futuro en el que quisieran vivir? No en un modo existencialista, sino en un modo de realmente me gustaría que este mundo, este tipo de gente estuviera acompañándome a futuro. Y no hablamos de destruir a la gente, obviamente no. Pero queremos enfocar un poco, ten cuidado. Vamos a salir bien. Que muchas veces hay que trabajar por un futuro, pero a veces se nos olvida o a veces se nos va de la mano el tipo de futuro que estamos queriendo construir para nosotros y para los demás. A ver, con cuidado. Esto que estoy haciendo es un poquito trampa, pero bueno, el juego me permite hacerlo. Entonces, ¿por qué no? Vamos a robarnos una batería por aquí. Vamos a lanzarla por allá. Vamos a recordar cómo saltar. Rayos. Bueno, continuando. Entonces, muchas veces hay que recordar cómo estamos trabajando y hacia qué tipo de futuro queremos dirigirnos, porque de lo contrario perdemos mucho enfoque. O como dice en mi trabajo,
tienes que enfocarte en medir lo que realmente importa, sino qué estás haciendo de tu vida. Pero más allá de lo que estés haciendo de tu vida, ¿hacia dónde quieres llevarla? Mucho de eso de medir lo que importa siempre va dirigido a tienes que saber hacia dónde o hacia qué estás trabajando. Y no es un mal pensamiento, solamente que hay que tener cuidado porque se vuelve muy aspiracionista de tienes que construir una economía, tienes que invertir en esto. No necesariamente. Digo, de las principales cosas que importan, dejen ustedes el mensaje de la felicidad. Es que puedas llegar sin tantos arrepentimientos, o al menos unos que no te afecten de forma muy, muy grave en tu vida. Y para eso es muy importante saber cómo relacionarse. Ustedes ya sabían que iba para eso, ¿verdad? Porque está bien poder decir no quiero hacer esto, no quiero relacionarme con este tipo de personas. Aunque no es una mala idea. Venga chicos, trabajen. Pero hay que entender que hay relaciones que funcionan a cierto tiempo dejan de funcionar. Y no tienen nada de malo. Digo, mucha gente con la que me llegué a relacionar de joven, pues lamentablemente ya no lo hago por muchas situaciones, más que nada también por mi salud mental. Digo, no eran precisamente personas muy agradables y tardé un poco en darme cuenta, pero muchas veces eso se nos imposibilita por el miedo a la soledad, ese gran temor que existe en todos nosotros. ¿Pero realmente está justificado? Esa es una pregunta para pensar. Entiendo que muchas veces trabajamos todos para evitar la soledad por mucho miedo, muchas cuestiones y muchos factores que entiendo que ustedes quieren tener. Digo, pertenecer a algo es algo básico en el ser humano. Obviamente no vamos a negar eso. Pero también hay que entender que ciertas veces la soledad, por más miedo que nos cause, es necesaria. Y eso lo digo mucho a raíz de que estos meses he tenido que estar trabajando muchos casos de gente que con tal de no estar sola, pues se ha metido a situaciones y se ha metido a lugares que francamente los han puesto en peligro o directamente les ha afectado su estilo y calidad de vida de formas muy, muy, muy... Eso es. A ver, amiguito, esto va a ser horrible. Corre, corre, corre. No. Ok, no me esperaba que fueran de ese estilo. Y tiraste mi batería, ¿verdad? Entonces, soy mucho de la idea de que es mejor estar solo, pero también entiendo que eso no es bonito para todos, más que nada porque, hijo de tu madre, ¿es en serio que me hiciste eso? A ver, a ver. ¿Agachado o Kemi? Ok, ya lo tengo. Vámonos. Venga, tengo que provocarlos a todos, ¿verdad? Excepto... será mejor no recibir golpes. Eso es todo. Se me olvida el botón de Lukemi. Obviamente no vamos a ponernos en plan romántico. Tienes que abandonar a tus relaciones. Obviamente aventarse de cabeza es solamente para situaciones realmente desesperadas. Pero también hay que entender que siempre hay opción. Y esa es mi intención también, transmitir eso. Es muy probable que tengas opciones. Venga, explota, explota. Pero no siempre son fáciles de encontrar. Precisamente por cómo estamos viviendo, cómo estamos mal acostumbrados a vivir. Ok, eso estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. Corre, corre. Eso. Entonces, en esos casos, lo mejor tiende a ser que sepamos cómo convivir con los demás, cómo convivir con nosotros mismos, pero sobre todo, saber cortar ese tipo de relaciones. Y ahí viene parte también de lo que quiero hablar: la asertividad. Normalmente cuando escuchamos asertividad tendemos a pensar en cosas que son muy agresivas o saber decirlo, pero no, la asertividad compone demasiadas cosas, demasiadas cosas. De hecho, más de las que quisiera, y se supone que tú estabas muerto, no sé por qué reviviste. A ver, ahora necesito deshacerme de ti. Eso es.
Eso no lo espero. Pero asertividad en qué? Bueno, en saber decir que no, en saber renunciar y en saber alejarse, también eso ayuda muchísimo. También asertividad en poder identificar esas situaciones de riesgo y decir que no. Una de las primeras cosas que trato de enseñar en niños o inculcar en niños es a decir no. Y es más una costumbre que he aprendido que es más útil en la asertividad de niños. Porque créanme que varios están bastante presionados cuando les tienen que decir o dar indicaciones. Olvídate. Pero siempre se llenan de expectativas. Muchos niños son muy receptivos y no saben decir no o negarse a muchas situaciones, precisamente por el tipo de familias en las que vienen, e inclusive el tipo de autoridad a las que obedecen. Porque sí, señores, los niños obedecen. Obviamente no a la violencia, eso eventualmente lo aprenden. Pero muchas veces los niños siguen a gente que les sigue el ejemplo, pero también gente que fácilmente les puede sacar o evitar el no. Y ahí es donde está el riesgo que estoy hablando. Ah, ahora corre. Eso es. Eso me va a doler. Me va a doler. Me va a doler. Me dolió. Eso no fue una buena inversión de comida. Esto sí, y vamos a equiparnos las bombuchas. Eso es. Ah, mira, no se ve que los destruyas también. Eso es. Eso. Ahí estás. Y si se dan cuenta, más o menos estoy acostumbrado un poco a cómo se mueve este lugar, pero ten cuidado, ten cuidado. No, no lo tiene. No, no. Ahí estás. A ver, otra vez. Ahí estás. ¿Y por qué en niños? Bueno, siempre es más fácil inculcarles conductas a ellos, pero también es más importante, y ese es un comentario bastante fuerte de mi parte, porque son las generaciones que necesitan aprender, necesitan cuidarse demasiado eh, y también protegerse demasiado. Porque la gente piensa que los niños son tontos y no, señores. ¿Ustedes se consideran tontos de joven? Quizás sí, pero pasémonos a otra parte. Tendemos a subestimar mucho a los niños. ¿Por qué? Eso, bueno, obviamente por la experiencia, y eso sí es una cosa aparte. Los niños no tienen la misma experiencia que los adultos por muchos motivos y tenemos que agradecer eso. Ok. Ahí está. No me recuerdo exactamente cómo iba esto. Pero improvisar es parte de mi trabajo. Ujú. Sí. A ver, ahí hay una pila. Ah, interesante. Presta. A ver. Hijo de tu madre. Bueno, vamos a tener que irnos a... Eso es. Pero bueno, todo esto va siempre tirando a que la educación es importante en los niños, formarlos, guiarlos y obviamente evitar que abusen de ellos es parte importante de los adultos. También enseñarles cómo decir no, qué cosas evitar, como ser disparado. Ok, eso ya es ridículo. Según yo ya debía estar muerto esa cosa. Ahí está. Y es más rápido por este lado. Pero tengo flojera. Soy alguien muy flojo a veces. A ver.
Sí, está empezando lo mismo que yo. A ver. Funciona, funciona, funciona. Eso es. Ah, por cierto, en teoría debería tener una habilidad de lanzas que todavía no tengo y por eso también me estoy tardando mucho en este momento. Esto es. A ver, ya está abierta esa parte de arriba. Tú vas aquí, amiguito. Salta. Eso. Todo por algo que no me acuerdo realmente. Ah, ya vi que es. A ver, ahí sí podemos lanzarte. Vámonos. Ahí está. Va uno. Ok, en serio no me acuerdo hacia dónde iba eso. Ah, mira, un atajo. Entre comillas. Ah, ya recordé. Esta es una base. Que hay que tener mucho cuidado porque hay muchos grandes. Y muchas armas peligrosas. Entonces, ya una vez que hablamos de la educación infantil, vamos a tocar el tema también importante. ¿En qué educar? Porque también decimos siempre hay que educar a los jóvenes en los principios y valores. Pero soy alguien discordante en eso. Normalmente entiendo la importancia de que los niños entiendan las bases y los principios básicos de todo, pero también soy alguien que dice, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué problema? Y obviamente subestimo mucho el pasado por la forma en la persona que tiendo a ser no me gusta. Contrario, por mí, mientras menos exista el pasado, mejor. Obviamente no ignorarlo, pero sí enfocarlo en la gente que me interesa eso. A mí no me interesa. Y suelto, suelto. A ver. Según yo, esas cajas no sirven de nada. Sí. Cáchalo y vamos a comer algo rápido para aguantar porque nos van a hacer mucho daño. Eso es. Sí, diría inclusive que juego como un speedrun, pero solamente ya tengo flojera. Digo, no tiene caso matar a estos enemigos. Listo. Ahora, ¿eso para qué sirve? Para abrir una cosa de ahí que en teoría ahorita no podemos alcanzar. No, todavía no. Y sí, podría intentar alcanzar con una forma un poco tramposa, pero nah, no vale. No lo vale. No ahora. Eso es. Y quédate ahí, quédate ahí. Ahora, este es un movimiento que tengo que hacer rápido. No me sale. Ya tengo que enfrentarme a estos amiguitos. Ahora viene aquí. Y listo. Entonces, yo siempre se de la idea de que los niños tienen que aprender primero lo que quieren, lo que les forma, lo que les deja. Y ya después entender el pasado. Porque también, ¿quién le interesa el pasado en estas fechas? No nos ha servido de mucho. Obviamente, ya cuando somos críticos, cuando desarrollamos esas habilidades, ahí déjate venir, historia del mundo, pero antes de eso realmente no nos interesa. Nos interesa aprender rápido, las cosas como son y a lo que van. Y tiene sentido, digo, nos gusta vivir acelerados cuando somos jóvenes y es cuando apreciamos las cosas ya cuando somos mayores. Entonces, ¿por qué ir en contra de ese orden? Bueno, eso ya es más que nada por protocolo. Digo, se dan cuenta muchos de sus planes educativos están adaptados y hechos de cierta manera solamente para seguir ciertos estándares, pero nunca se le ha puesto una especial atención a ello. Y no se le hace precisamente porque subestimamos otra vez a la juventud. Entonces,
lo más rebelde que pueden hacer muchas veces es estudiar, preparar y formarse, porque es la única forma, ven acá. Porque con eso ustedes están preparándose para retos diferentes. Así que enfrentar el sistema, una educación a la vez. Pero, ¿en qué educar? Si estamos hablando de que la historia y los protocolos tienden a hacer cosas no útiles para niños, entonces, ¿qué? Bueno, y ahí viene otra vez, las relaciones personales. Cómo interactuar con otros, cómo relacionarnos y para qué hacerlo. ¿Se dan cuenta? Muchos de los problemas actuales de hoy en día tienen que ver mucho con que no sabemos relacionarnos, que no sabemos empatizar inclusive con otras personas y que si lo hacemos tiende a ser con malas intenciones o no lo hacemos de una forma correcta o adecuada. Aun cuando lo intentamos, aun cuando no queremos. Digo, Evangelion tratan muchas veces sobre ese tema, de que queremos relacionarnos, pero lastimamos a las personas con las que nos relacionamos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dirán ustedes. Ay, por cierto, estamos en un nido de cosas mutantes. Obviamente después... No, 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 no. Ya vamos a comer algo pesado. Después de enfrentarnos a eso es. Después de enfrentarnos a la tecnología viene la mutación. Juego. Juego. Nice. No, en serio, ¿qué pasa, juego? ¿Por qué no me estás dejando subir esto? Ahora sí. Sí. Entonces, todo este mensaje va dirigido a... Hay que educarnos más en cómo relacionarnos, cómo ser una buena persona, cómo no ser una culera persona. Y, ups, perdón amigo Cyborg, despertaste en un mal lugar. Ok, y es lo que buscamos. Hongo de muro. Aquí ya las cosas empiezan a ponerse un poco más tóxicas. Joder. No. Sí. Esto, vamos. Ahora... Eso es. Para evitar los problemas siempre eliminen los hongos. A ver, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. A crear un atajo. Bien. Obviamente se crean mejores los atajos. Si le atinas. Eso es. Ya una vez que aprendemos a relacionarnos, según la idea que tengo, según mi mente extraña, supone que hacerlo bien, y una vez que se haya implementado, automáticamente la mayoría de los niños van a poder interactuar con otros niños de una forma más sana, reducir obviamente el acoso escolar, reducir mucho los problemas de violencia. ¿Y eso para qué? Bueno, obviamente para empezar hay que parar con el funcionalismo, digo, las cosas no van a tener una utilidad por sí solas en un principio y eso no es malo, pero sí empieza a ser útil cuando te das cuenta que los niños interactuados se organizan mejor, platican mejor, tienen más objetivos entre sí, distintos, y entonces ahí empiezas a ver el valor. Porque niños informados, preparados y gente que está interesada en ello o que saben expresarse, entonces abre la posibilidad de que los niños por fin puedan estudiar lo que quieren. ¿Cuántas veces no hemos escuchado del, es que no sabía qué estudiar, es que nunca supe? Y muchas veces esos problemas tienen que ver con la comunicación. Caso, por ejemplo, práctico en mi caso, yo no sabía cómo funcionaba el sistema educativo mexicano en cuestión preparatoriana o bueno, nivel bachillerato, prácticamente hasta que entré al bachillerato. Y sí, si se preguntan cómo escogí bachillerato, básicamente fue por una exnovia. Entonces, digamos que mi criterio no era el mejor en ese entonces porque el niño obsesionado con su exnovia nunca pensó en su futuro. Y ya cuando me di cuenta ya estaba inscrito en la UNAM. Y no era malo, solamente que me di cuenta que lo que yo quería mucho estaba en el Politécnico. Entonces, error de mi parte. Pero no me arrepiento. Digo, aprendí bastante en la UNAM, me enseñó bastantes cosas. Lamentablemente pudo haber sido otra cosa completamente diferente. Pero el niño le faltó comunicarse. Y eso es un caso, pero han pasado de varios. Y sí, yo sé, varios van a decir, pero yo pude estudiar esto porque lo quise, lo sabía desde niño.
Y, ok, eso es correcto. Pero la duda aquí viene otra vez. ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Cómo supiste de eso? ¿Alguien te dijo? ¿Cómo lo entendiste? ¿En qué momento lo decidiste? Y ahí viene el caso práctico B. O bueno, tendrá a continuación. ¡Wow! Mira esa nave. Probablemente se remonta a la época de la Gran Guerra. Los antiguos crearon cosas realmente impresionantes en el pasado. Cuando mis antepasados se fueron a las estrellas y se convirtieron en estelautas, no pudieron llevarse todo. Así que algunas creaciones aquí son tan extrañas como para mí lo son para ti. Quizás hay alguna nave que podamos usar. Quizás. ¡Au! ¡Ay, ay, ay! Ok, eso es malo. Y se acabó el juego, señores. ¿O no? Ah, vamos, Gale, tú puedes. Libérate. Libérate. ¿O no? Está confortable aquí. Gale, ¿estás bien? Espera, se cae de ahí. Qué útil. ¿Por qué no me ayudas antes? Perdón por correr antes, olvidé por completo que estaba pilotando un avatar robótico. Soy inmune a todo daño. Ahora sabes acerca de mi única debilidad, insectos. Entonces, ¿cómo te sientes? No tan bien. Ah, me impresiona que sigas viva. Esos colmillos tienen que ser venenosos. Mucho daño. Ahora, ¿dónde estamos? Creo que ese es el almacenamiento de comida de la colonia. Me da escalofríos. Antes de que salgamos de aquí, tengo buenas noticias. Mientras los insectos estaban distraídos, busqué la nave y encontré estas botas cohete. Son un poco viejas, pero no muy diferentes del diseño de mi gente todavía usa. Pruébalas. Ah, por fin, algo decente y tecnología. Esperemos que no encontremos con esa cosa nuevamente. Ya tenemos los cohetes, entonces ya podemos hacer ignifuego con los pies. Pero también ya podemos por fin hacer un poco más de daño y podemos flotar en el aire, que es lo importante. Que sirve mucho para resolver ciertos puzzles. Y para aprender fuego, que es lo que a todos les gusta. Pero retomando, caso B, alguna vez una chica de odontología, que los odontólogos están muy habituados a que les digan médicos prostrados por no alcanzar medicina. Y sí, muchos sí están así. Apuesto que el fuego emitido por tus nuevas botas cohetes pondrá a encender esta pila de leña. A ver, vamos a ver. Sí, sí puede. Ahora, no nos interesa cocinar nada ahorita. Pero lo que sí nos interesa es esto. Eso es. A ver, ¿y en qué estamos? ¿En qué estamos? Ah, entonces, esta chica, obviamente a todos los odontólogos por broma siempre les pregunto qué clase de cosa o trauma tuvieron en su niñez como para querer ser dentista. Y sí, digo, muchos, ¿qué clase de niño dice, ¡ay, quiero ser dentista! ¡Oh! Obviamente ninguno, y creo que muy pocos conocen lo que hace un dentista. Pero esta chica me dio una buena respuesta. Me dijo que desde niña tuvo la suerte de trabajar con su familia y de ahí pudo conocer a un dentista. Bueno, en su pueblo conoció a varios dentistas y de ahí ya le gustó la carrera y obviamente el dinero. Y entonces tiene el verdadero espíritu y ganas de aprender odontología. Y ahí la respuesta, la comunicación. Entonces se esforzó bastante, estudió bastante para entrar a la UNAM y entró a odontología precisamente donde quería. Y está muy orgullosa de su logro. Pero otra vez, hablamos de que son minoría, mayoría. Eso también no podría haber total certeza, pero soy mucho de la idea de que es mejor que eso pase en todos los casos. Y si eso pasara en todos los casos, bueno, obviamente viviríamos en un mundo mucho distinto, no mucho mejor, pero sí mucho, muy, muy diferente. Y ahí estás tú, así que tú vas aquí, explota aquí, nos deshacemos de ti. Venga ya. ¿O no? A ver. Según yo, ahí la granada estaba por aquí. Más que tengo que ir por ella todavía arriba. Entonces, busquen esa idea. Digo, lo primero que tienen que hacer con los niños siempre es comunicar. Dejen que sean ellos quienes decidan. No, no lo destruyas, no lo destruyas.
Ahora necesitamos despejar el camino. Ah, eso va. Ah, qué molestos lemmings. No sé cómo se llaman, así que le acabo de poner lemmings. Así que vamos a despejar un poco el camino de estos amiguitos. Y si se quisieran morir más rápido me ayudaría más. Ok. Uno más y acabamos. Vean, por eso es muy poderosa la resortera. Ya está. Pero bueno, ustedes cuenten su experiencia o piénsenlo mucho. De saber o haber estado informados, ¿qué habrían estudiado? ¿Habrían estudiado? ¿Habría cambiado la situación? Digo, también ese es otro caso que me gusta comentar. Algún profesor alguna vez nos estaba explicando que estudiar puede ser algo muy complejo o muy divertido dependiendo de cómo lo tomes. No, 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 no. Demonios. Sí, me equivoqué, se me olvidó el nido. Bueno, una vez más. Y nos dijo que si hubiéramos sido informados de niños, otra vez ahí entrando a mi ejemplo, habríamos abandonado la secundaria o la preparatoria y nos hubiéramos dedicado a trabajar y a hacer nuestra vida. ¿Por qué? Porque en México hay algo que se llama examen de validación de estudios. Entonces, si tú tomas ese examen y un curso de más o menos 6 meses, genial. Automáticamente cursaste la secundaria, cursaste el bachillerato. Y de ahí solamente es un pequeño paso para que ya puedas entrar a la universidad. Entonces, puedes adelantar la universidad, puedes comerte la universidad o puedes dedicarte mucho más tiempo. Y cuando lo piensas, es una muy buena inversión. Obviamente, esto es para gente que está capaz, que es preparada y que tiene suficiente confianza. Y obviamente tiempo para estudiar y disciplina. Pero otra vez, comunicación, información, y con esas habilidades quizás habría más gente preparada. Quizás más niños tendrían más opciones, porque también eso es algo que me gusta mucho de la información, las opciones que te da para actuar y para hacer. Pero eso ya sería un poco otro tema. Por ahora yo creo que estamos cerrando aquí. Pero entonces en el próximo episodio de Fenotopia saldremos por fin de la zona mutante, destruida, caótica del mundo. Averiguaremos quizás un poquito más sobre lo que hay allá afuera y ya avanzaremos rumbo al final. Por ahora eso ha sido todo, señores. Se despide Argelus, les desea buena semana. Adiós.